y ellos estaban haciendo el estudio. Él mostró casos clínicos, no está el estudio terminado, y con estos fondos también están desarrollando terapias en cuanto a la generación de secretomas, ¿ya? Que son estas moléculas proteicas, citoquina, hormonas del crecimiento, no hormonas del crecimiento, factores de crecimiento, que van a ir también mejorando este medio ambiente para hacerlo propicio a la generación de hueso. Entonces tienen un par de estudios ellos en cabeza de rata, en la cual primero están viendo cuál es el mejor medio en el cual el secretoma se puede manifestar, que es con una membrana de colágeno, y el otro estudio es que lo comparan con plasma ricofibrina, porque plasma ricofibrina no es otra cosa que también es factor de crecimiento, ¿ok? Y andaría mejor este secretoma de células mesenquimáticas de cresta ilíaca que el plasma ricofibrina. Bueno, esto es 2 segundos de en lo que se nos viene en cuanto a regeneración y lo que se está investigando hoy día. Nosotros, por nuestra parte, humildemente, manteniendo esta idea primitiva, nos costó años convencer al grupo de la unidad de medicina regenerativa de la universidad, porque por supuesto ninguno es dentista, y entonces le dijimos que teníamos la idea de, en vez de tomar células mesenquimáticas, o mejor dicho, sangre medular de la cresta ilíaca, la tomáramos de la mandíbula. Nuestra contraparte no estaba muy de acuerdo, pero parece que le caímos bien con la doctora Collado, que está acá, que me ayuda con esta locura, y nos creyó. Por lo tanto, para no perder el experimento, por decirlo así, lo que hicimos fue tomar como 5 o 6 pacientes y sacamos sangre medular de la mandíbula, del maxilar y tejido óseo de la mandíbula y tejido óseo del maxilar. Para nuestra pena, fue un hecho de que no pudimos aislar ninguna célula mesenquimática de la sangre. ¿Okay? Entonces este concepto de que la sangre medular tenía células mesenquimáticas ya fue un portazo en la cabeza para mí, pero una puerta se cierra y otra se abre. Resultó que de las muestras de tejido óseo, tanto de maxilar como de mandíbula, logramos generar células mesenquimáticas. Lo cual, para nosotros, es un pequeño, gran avance, porque hoy día todo el mundo está tomando células mesenquimáticas de cresta ilíaca. Si nosotros logramos, porque el paso siguiente, esto lo tengo que decir así, no, porque si no me retan, cuento mucho, pero si logramos mostrar que al menos las células mesenquimáticas mandibulares son iguales que las de la cresta ilíaca, toda esta tremenda dificultad para poder extraerla, que está un traumatólogo, anestesito, pabellón central, mucha plata, se va a reducir a un dentista en un sillón con una técnica mucho más sencilla, que la vamos a protocolizar, pero mucho más sencilla que colocar un implante, por ejemplo, y vamos a poder tener entonces estas células mesenquimáticas para mezclarlo con lo que queramos. ¿Okay? Ese es mi sueño. ¿Okay? Y este es el detalle de los pacientes, no solo uno los gran data. Ahora, vimos el tema, cómo sería el futuro, el mundo ideal. Estamos en un país, no quiero menospreciarlo, pero hay que ser realista, tercermundista. Si bien es cierto, somos casi como los mejores de nuestro barrio, estamos lejos de Europa todavía. Por lo tanto, nuestros pacientes no tienen un acceso
para este tipo de tratamiento de forma fácil. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que desarrollar técnicas y terapias que vayan con la teoría de aumentar la médula, pero que sean de menor costo. Por lo tanto, y porque me toca el corazón, parto con la ninguneada muchas veces preservación alveolar, que yo encuentro que es una de las técnicas de regeneración ósea más sencillas, más nobles, y que permite en 3 meses normalmente poder colocar implantes de esa forma. ¿Por qué digo ninguneada? Porque salió el año pasado este paper del grupo de Ronnie Jung de la Universidad de Suiza, de Zurich, y Nikos Mardas, en lo cual colocan estos 6 puntos y se pregunta si que la preservación alveolar es un sobretratamiento o no. Hasta esa época nosotros estábamos haciendo otro estudio de comparación de distintas técnicas de preservación alveolar. Entonces, el grupo control, la gente que estaba trabajando lo cuestionaba. Pero ¿cómo vas a hacer una extracción y no vas a hacer nada? No es antiético, no es inmoral, ¿no? Bueno, resulta que en Europa, sobre todo en Suiza, la técnica para la colocación de implante muchas veces es el implante temprano, en la cual dejas que el alveolo se repare de forma natural, se reabsorban las paredes que tienen que reabsorberse y después vamos a colocar el implante y hacer la regeneración. Y a eso hay varias formas. La más común que dijo ahora en el Congreso en Brasil, lo puse, que es hacer la extracción, espera 6 semanas, a las 6 semanas se va a producir en los fenotipos finos un aumento de 7 veces del tejido blando. Por lo tanto, colocas el implante a las 6 semanas, ganaste una buena cantidad de tejido conectivo sin hacer ningún tipo de toma de injerto conectivo del paladar, colocas el implante, sacas raspado de hueso cortical y medular, lo colocas pegado al implante, después ser injerto mezclado con sangre, lo está mezclando con sangre, y la membrana de colágeno. Y eso genera un aumento del volumen. ¿Okay? Pues bien, entonces ese es el sentido de por qué ellos se preguntan, bueno, esto será un solo tratamiento y si mejor no hacemos preservación y hagamos esta técnica, que es predecible. Entonces, analizan estos 6 puntos. Cambios dimensionales en el alveolo post-extracción versus con preservación, formación de hueso nuevo, supervivencia de los implantes, viabilidad, necesidad de injerto óseo y fenotipo del tejido blando perimplantar. En general, evidentemente, la supervivencia y el éxito de los implantes nadie lo pone en discusión, que cualquiera de las dos técnicas no va a haber cambio. La viabilidad también. Y la necesidad de injerto óseo va a estar en relación a los cambios dimensionales y la formación de hueso nuevo de este alveolo post-extracción. Pues bien, si uno analiza el punto 1, efectivamente, si uno no hace nada, los cambios dimensionales son significativos en la cresta alveolar. Sin embargo, en la preservación alveolar se produce una menor reducción de la altura del hueso vestibular medio vertical y una menor reducción del ancho del hueso. Ya, hasta ahí estamos bien, es decir, un poco mejor que lo que todos sabemos hacer preservación alveolar. ¿Cuál es el problema? La preservación alveolar como concepto, para mi punto de vista, es una bolsa de gato. Porque en preservación alveolar entra todo. Entra colocar una membrana de colágeno con seno injerto, entra colocar una membrana no resolvible con seno, con ano, con coágulo solo, con celo primario, PRF, y todo esto está metido en el concepto de preservación alveolar. O la técnica más común que ocupan en Europa es
semi-injerto con membrana no resorbible. ¿Ok? Dicho eso, en el punto 2, entonces, la nueva formación de tejido óseo dicen que la preservación alveolar no acelera la reparación. Obvio, si yo voy a colocar semi-injerto, el semi-injerto se demora, o un alveolo con semi-injerto, uno puede colocar el implante entre los 6 a 8 meses, nunca antes. A diferencia de no hacer la preservación a los 3 meses, en el peor de los casos ya estoy en condiciones de colocar mi implante. Es predecible pero variable, observándose una mayor formación ósea cuando se usan membranas con injerto. Y acá me generó un clic, porque esta cuestión es técnica quirúrgica. Entonces, fuimos a los papers, y eso es uno de los papers que hace este estudio, que se basa en el estudio de estos muñecos, y resulta que empezando a ver, ellos al colocar la membrana no resorbible, el Magreli método, resulta que hacen un colgajo superióstico de túnel y colocan 2 a 3 milímetros la membrana por vestibular y 2 a 3 milímetros la membrana por parámetro. ¿Ok? Lo cual, a nuestro modestísimo punto de vista, es un tremendo error. Porque resulta que, si vamos a los principios biológicos, como empezamos la charla, el principio número 2 es la exclusión celular. Si yo sé que la tabla vestibular, si mide menos de 1 milímetro, se me va a reabsorber en 3 semanas, y coloco aquí hasta aquí la membrana, obviamente esto se va a colonizar con el tejido conectivo perióstico y va a echar a perder, y si coloco semi-injerto, me va a echar a perder la separación. Eso para mí era casi una obviedad. Y en el paper entonces está esta técnica o el socket seal, que es peor. ¿Ok? Entonces, evidentemente van a haber variaciones de los resultados, o vamos a decir la preservación alveolar en general es más o menos nueva, si es que la técnica que estamos aplicando no sigue los principios biológicos. El principio biológico es separación de los tejidos. Yo sé que tengo una tabla vestibular que mide menos de 1 milímetro. Nosotros decimos en la universidad, si ustedes ven que la tabla vestibular mide 2 milímetros, hasta ahí usted deje la membrana, no antes. ¿Ok? Entonces, y esto un poco refuerza lo mismo. Este es un paper que hace también el grupo de los SANS en España, en lo cual del 2023 comparan la preservación alveolar con, preservación alveolar con PRF versus no hacer nada. Y dicen que básicamente ocupar PRF no sirve como forma de mejorar la cantidad de hueso disponible. ¿Okay? No disminuye yo la necesidad de un mayor aumento óseo cuando se colocan los implantes dentales posteriormente. Claro, lo que nos dicen es que esta suturita, fíjense, bien tensa, miércoles. Es un estímulo para que se reabsorba el hueso. O sea, si no se iba a reabsorber, con esa sutura ayuda a que se reabsorbiera. Entonces esto es técnica quirúrgica. Y metemos todo entonces en un estudio, técnicas que a mi juicio no están bien pensadas. Por lo tanto, como yo soy contrario al dicho que dice en mis manos esto anda bien, les voy a mostrar casos que no son míos. Son casos que siguen estos principios de preservación alveolar, pero que no lo he hecho yo, sino lo hacen estudiantes o colegas. ¿Okay? Este es de una estudiante que hoy día es parte del equipo. Premolar, extracción, se coloca la membrana solo con coágulo,
Y a las 3 semanas retiramos la membrana. Una cosa que es muy complicada, es realmente difícil, que toma algo así como 30 segundos. Fíjense el largo de la membrana, bien hacia vestibular, bien hacia arriba. ¿Ok? Listo. Sería. Y el proceso de reparación no se continúa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que el periósteo tiene un potencial osteogénico que si dejamos la membrana lo vamos a evitar por el principio de la exclusión. Ahí sí queremos células, pero ya tenemos un tejido que es lo suficientemente estable para evitar la colonización de epitelio y de tejido conectivo. No me creen. Ahí están las 3 semanas, ahí están las 16 semanas. Nosotros lo hacemos mucho porque para los docentes, cuando alguien empieza a colocar implantes en ese reborde, es muy fácil. Entonces, la probabilidad de riesgo disminuye mucho. ¿Ok? Entonces, instamos mucho a hacer este tipo de tratamiento y que a mi juicio tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene lo mejor de dejar el alveolo sin hacer nada. ¿Por qué? Porque solo coágulo. A las 3 meses, o a las 4, yo sé que tengo hueso. ¿Ok? Y lo que voy a haber perdido es 1 milímetro, 1,5 milímetros, la altura dependiendo, por supuesto, de cómo sea la anatomía de este alveolo. ¿Ok? Este otro caso tampoco es mío, es de uno de mis docentes que me lo prestó generosamente el doctor Adolfo Irigoyen, y que son casos ya que son más extremos. Entonces, paciente que tenía esta fístula, ahí está la retro, se intentó disminuir las lesiones con endodoncia. Fíjense cómo era el vestibular, en la 1.1 y la 2.1. No se logró salvar las piezas dentales, se realiza la extracción de los 2 centrales, cosa importante, principio de la regeneración ósea. Se hace la extracción, dejamos un provisorio no solo por un tema estético, sino para evitar también que el impacto de alimentos vaya a colapsar o a hacer colapsar esa membrana en las primeras 2-3 semanas. ¿Ok? Entonces, esperamos nuevamente video del retiro, una cosa que es muy difícil. A nuestro entendimiento, el ideal es que las técnicas tienen que ser lo más fácil posible de forma tal que todo el mundo las haga y no que sea una expertise muy difícil de lograr. ¿Ok? De esa forma uno toca a mucha más gente en un tratamiento que lo puede hacer a muchas más pacientes con materiales, puede que la revienta, pero van de todos los precios. Y para este tipo de tratamiento hay algunos que son muy baratos. ¿Ok? Por lo tanto, la relación costo-beneficio es altísima. Control retiro a la semana. Y de ahí, cómo va la evolución, 3 semanas post-exo, día de retiro, 3 semanas post-retiro, y fíjese cómo incluso empieza a crecer el tejido blando. Sí, me va a decir, pero lo que pasa es que el biotipo es grueso. Sí, nadie lo discute. ¿Ok? A los 4 meses le tomó un combi y esta era la condición. Por lo tanto, colocó su implantito, feliz de la vida, y después empezó con la etapa de provisualización, y él va a hacer ahí su diseño de sonrisa, además va a hacer carillas en los laterales, qué sé yo, va a manejar todo
el grupo número 2. ¿Ok? Fíjense lo que se ganó sin una gota de injerto. Y le tomo un combi de control esperando la integración. ¿Ok? Creo que vale la pena intentarlo. Creo que vale la pena maximizar nuestros recursos ocupando técnicas que son relativamente sencillas y entendiendo cómo son los principios biológicos. En el mismo tenor está esta diapositiva. Todas las técnicas de aumento horizontal se basan en la perforación de la cortical de forma tal de entregar irrigación a el injerto que nosotros vamos a colocar. ¿Ok? Todas. O sea, es un principio básico de cualquier técnica de aumento horizontal. Entonces, esto nos hizo reflexionar y ir un poco, siempre uno vuelve como años atrás, pero con una mirada refrescante. Entonces volvimos a mirar técnicas en las cuales hacíamos años antes, que las aprendimos a hacer en la consulta de los amigos, en la cual uno iba a hacer fracturas. Pero uno hacía la técnica porque quería aumentar el volumen, no con el pensamiento que le estoy diciendo yo, de que la regeneración ósea tiene que estimular la vía de la célula mesenquimática y de la vía transicional hematopoyética. Al hacer una fractura, yo voy a estimular esas dos vías, naturalmente. Por lo tanto, si yo cambio mi switch y en vez de hacer perforaciones voy directamente a hacer fracturas, lo que voy a hacer es ganar medular en el centro. ¿Ok? Y es donde está toda esta información que vimos al principio, que fisiológicamente es súper potente, y entonces, si usted quiere además, le puede colocar un injerto en medio si es que el ensanchamiento es muy grande. ¿Ok? Y eso puede ser en sentido vertical y horizontal. Y aquí, para concluir, vamos a mostrar algunos casos donde aplicamos estos mismos principios. Nuevamente, este es un caso de la universidad, una alumna que tiene doctor, vamos a operar a este paciente, y que uno como docente, o es el típico caso que en manos inexpertas es una llamada al fracaso, un reborde muy corticalizado, en el cual tenemos un grosor de 5,7 en algunos sectores. Entonces, primer paciente donde aprende a colocar implante, lo va a colocar un poquito más desplazado hacia el vestibular, va a quedar fenestrado y eso no va a tener irrigación y ese implante se va a perder. Entonces, para no correr esos riesgos, ya, ¿sabe qué? Vamos a ensanchar. Y volvimos a las técnicas de separación de tabla que aprendimos años atrás, en las cuales hacemos una pequeña modificación, porque aquí fuimos a hacer un bloque. O sea, básicamente fue corte, y sacamos el pedazo y lo volvemos a fijar en la posición, está el despegue, y después lo fijamos en la posición que queremos. ¿Qué permite eso? Estimular el sangramiento. Eso, además, no sacas el bloque y lo dejas en la mesa quirúrgica, espera como no sé cuánto rato, y después colocarlo en el otro lado. La viabilidad celular está intacta. Y lo fijas, sangra y colocamos la membrana, nuevamente manteniendo los principios de exclusión celular. Listo, cerramos. Esperamos 3 meses, a las 4 semanas se retira la membrana. No tengo una foto del retiro, pero ese fue el momento. Ganamos 2 milímetros más. Pero ya ese reborde tiene otras características que para alguien que está comenzando a colocar implante
nos evita la posibilidad de que, o disminuye la posibilidad de que ese implante después lo perdamos o que quirúrgicamente pueda realizar algo no adecuado. También existe la posibilidad de tener estos rebordes que, según Masonetos tipo 4, uno también pudiese hacer una separación de tabla acá. Pero si uno hace volar la imaginación, también puede hacer cosas un poquito más rápidas, en la cual nuevamente fracturamos, sacamos el bloque y lo damos vuelta. En donde la medular, que era más gruesa, estaba en la base y la lleva a la parte superior. Entonces, al darlo vuelta, generas aumento de medular por todos lados, tanto por arriba como por abajo. Ese es el antes y ese es el después. A los 3 meses sacamos tornillo, colocamos implante, sería. Técnica convencional de separación de tabla, fractura, o corte, mejor dicho, corte, en la base. Yo en esa época era más obsesivo, entonces después de hacer los cortes le tomaba un combine al paciente para ver a dónde estaban los cortes. Entonces yo en mi miedo, porque las primeras veces que uno hace esta, como que le da miedo porque va a llegar al dentario, que va a dejar al paciente con parestesia. Entonces yo pensaba que estaba casi en la misma. Y después uno ve el corte del combine y está bastante arriba. Bueno, aparte de eso, entonces, haces los cortes, cerramos, esperamos 40 días y después vamos a abrir, pero se abre por vestibular solo 2 a 3 milímetros, de forma tal que cuando fractures, el periósteo agarre la porción fracturada y no tengas problemas después para instalar el implante. Si es que sucediera la desgracia de que el bloque salió completo, tampoco hay ningún problema, hacemos lo que le expliqué en el primer caso. Se coloca un tornillo lateral, se fija y se guía. Y aquí estamos con el piezo Sergi haciendo la unión de los cortes verticales y después vamos a hacer la fractura. Listo, hacer la fractura y en ese momento estaba como más arriesgado en mi vida y colocamos inmediatamente los 3 implantes. Sobre los implantes, membrana. La misma membrana de politetrafluoretileno, pero de otra marca. ¿Okay? A los 25 días se saca la membrana y hay una parte acá y otra parte allá. Y aquí les voy a contar la verdad. No tuve problema ni con el mesial ni con el distal. Tuve problemas con el implante del medio porque cuando lo estaba colocando me dio miedo profundizarlo un poco más. El ideal es que en esta técnica el implante quede al menos 1 o 2 milímetros subóseos, bajo la cresta, porque vamos a perder ese milímetro. ¿Ok? Bueno, me dio miedo y no lo profundicé y no quedó con buena estabilidad. No pasa nada. Bueno, se pierde el implante, pero una vez que se os integra en un súper buen grosor, y pueden colocar el otro implante de reposición y se rehabilita. ¿Cuál es la evolución que hemos ido teniendo? Que en vez, como les decía al principio, en vez de dejar solo el coágulo, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer la fractura, colocamos los implantes, estos son conomorces, son zinc, ahí tenemos el grosor,
Entonces, en el gap rellenamos con halo injerto, que sabemos que se va a resolver completamente. Y listo. Membrana, la cual se retira a las 4 semanas. En mandíbula, lo mismo. La evolución fue empezar a hacer estos cortes, fracturamos, y acá, nuevamente, esto está pensado para países en vías de desarrollo. Por lo tanto, ¿cuál es la forma más económica de mantener el volumen si yo estoy fracturando algo? Con una tapita de implantes. Esa es la forma más económica. La resistencia que tiene la mandíbula es poderosa, porque tiende a colapsarse. Tú colocas la tapita de implante, listo. Y vamos con el injerto, ahí estamos midiendo, injerto, vamos con la membrana, y buenas noches los pastores, repetimos el mismo procedimiento. Ahora, lo simpático de este caso en particular es que nosotros en esta cirugía está planificado hacer una fractura vertical en la zona del molar. Así estaba 4 meses después, la tapa está casi igual a como la dejamos. Sacamos la tapa y encontramos esto maravilloso. Así es que la cirugía de aumento vertical no fue necesaria porque habíamos obtenido un buen grosor y teníamos una altura para colocar implantes cortos. Aquí había 8 y acá 7, así que colocamos 2 implantes cortos y resuelto el caso. Yo siempre le digo a los alumnos que en mi estadía en la universidad, en pregrado, uno de los profesores fundantes fue mi director técnico de la selección de fútbol. Yo venía del colegio, jugaba de 10, yo me creía talentoso. Llegué a la universidad, Miranda, 1,80 m, de central, defensa. Entonces, como yo siempre me creí talentoso y me creía casi en mi fibra, cada vez que yo salía jugando. Yo salía jugando porque yo tenía talento. Bueno, y nos pasó alguna vez en un campeonato, en un partido importante, Miranda sale jugando y el 9 del equipo rival me quita la pelota y gol. Y ahí viene la frase que marcó. Desde el costado de la cancha, no voy a decir la primera parte que me dijo, bueno, solamente lo medular. Miranda, hágala fácil, ¿para qué se complica? Bueno, eso es lo que yo siempre trato de enseñar a los estudiantes. Hagámosla fácil, ¿para qué la vamos a hacer difícil? Si logramos un rebordo adecuado y tenemos una altura, bueno, coloquemos implantes cortos, si andan igual de bien, ¿ok? Y por último, y no menos importante, también uno puede generar, cuando tenemos deficiencia de altura, fracturas de tipo vertical, en el cual, bueno, ahí estamos midiendo, se realizan los cortes, ahora distal, mesial en la base y también por lingual, ¿ok? Y ahí uno va a fracturar el inventor de esto, que no sé si efectivamente fue el que lo inventó, pero el nombre es que esto es como un baúl, ¿no? Entonces se llama la técnica del baúl. Entonces esto así, uno fractura y lleva la parte vestibular, la asciende, ¿ok? Mi consejo es no más de 5 milímetros. Tengo algún caso que hice 9 y perdí el bloque. Lo bueno de esta técnica, como no tiene injerto, aunque ahora colocamos injerto en la zona de acá,
Pero si no colocas, si no colocas seno injerto, la ventaja es que si es que llegas a perder la tapa, por decirlo, igual vas a formar en la base una cantidad de hueso de un par de milímetros que permite una colocación libre. ¿Okay? O sea, en el peor de los casos, igual no te va tan mal. ¿Ya? Lo que no es igual cuando uno hace otras técnicas y coloca materiales de injerto que se infectan o qué sé yo, entonces el paciente queda peor que como yo. Se fija con un par de tornillos, nuevamente membrana. Cerramos y en ese momento nosotros, al tiro después de la cirugía, íbamos a pedirle un convenio al paciente para ver cómo había quedado, y esto es lo que les contaba. Esto estaba así, lo subimos y después de 3 semanas tenemos una recuperación adecuada, y a los 3 meses me hubiese gustado que me quedado mejor ese implante, pero se puede colocar el implante sin problema, y este paciente después se rehabilitó y necesitamos que venga para hacer el otro lado. Bueno, no los quiero distraer más, les quiero dar muchas gracias por la atención. Espero que lo que conversamos hoy día, o lo que hablé hoy día, les haya servido. Y para que no me reten después, voy a pasar 2 avisos. Que este es un curso de cirugía avanzada donde enseñamos esto mismo que estoy hablando, más otras cosas, que lo hacemos en Brasil. Vamos con un máximo que no es tan como lo de nosotros, mucho más simpático. Entonces lo hacemos. A mí me quedan bien los máximos. Lo hacen en el ambiente hospitalario, con anestesia general, técnica de la relación del nervio dentario, bueno, y otras de las que también vimos. Y ese curso va a ser ahora el 18 al 22 de noviembre, y que estamos nosotros como posgrado generando una alianza con la Universidad de Zurich, y ahora, gracias a Polonia, de la Fundación Polonia, del doctor Chará, viene Daniel Toma y Leonardo Naim, que son 2 eminencias de la Universidad de Zurich. Viene ahora el 8 de enero, nosotros estamos apoyando este curso que se hace en la clínica de San Sebastián, con estos 2 tremendos expositores. Así que también los invito si quieren asistir. Y hay ese